Última hora. Concluye este lunes con una noticia verdaderamente delicada y potencialmente conflictiva para el círculo cercano de Mario Vargas Llosa. En lugar de centrarse en la enorme aportación literaria y el legado intelectual de una figura colosal de las letras hispanoamericanas, muchas personas están desviando la atención hacia aspectos personales que, además de irrelevantes en este momento, rozan lo injusto y lo sensacionalista. Me encuentro leyendo opiniones en redes sociales, observando tertulias televisivas y escuchando comentarios que, sinceramente, me revuelven el estómago. ¿Cómo es posible que, sin haber transcurrido siquiera medio día desde el anuncio oficial de su fallecimiento, se esté mancillando su imagen con acusaciones que no solo son inapropiadas, sino que además carecen de sustento alguno? Cuestionamientos que lo describen como un hombre celoso hasta el extremo, casi obsesivo, están empañando lo que debería ser un momento de respeto, duelo y reconocimiento a una trayectoria brillante. Ahora bien, en medio de toda esta controversia, ha salido a la luz la reacción de Isabel Preisler, revelada a través de personas de su círculo más íntimo. Según fuentes con credibilidad contrastada, la familia consideró oportuno reunirla antes de darle la dolorosa noticia, previendo que podría afectarle emocionalmente de forma intensa. Todo indica que al conocer la noticia, Isabel quedó en un profundo estado de conmoción, y así lo han transmitido quienes han hablado con ella directamente. De hecho, esta mañana, una fuente cercana nos ha confirmado que Isabel se enteró del fallecimiento de Mario Vargas Llosa a través de una llamada telefónica, y su primera reacción fue de estupor, tristeza y abatimiento. Pese a que llevaban más de 2 años sin ningún tipo de contacto ni relación sentimental, la noticia le ha golpeado con fuerza, en gran parte por lo repentino del suceso. Tal como ha señalado la periodista Leticia Requejo, el deceso del novel ha sido completamente inesperado para ella, y la ha dejado emocionalmente descolocada. Y aunque ya hacía tiempo que la historia de amor había quedado atrás, no se puede negar que compartieron casi una década de vida juntos, lo cual no es un capítulo menor en la vida de nadie. Por otro lado, es bien sabido que cuando la relación llegó a su fin, hubo un suspiro de alivio generalizado en el entorno más próximo de Mario. Según se comenta, familiares suyos celebraron esa ruptura como una especie de liberación. ¿El motivo? Para muchos, Isabel, a quien la prensa del corazón ha bautizado durante años como la reina de corazones, no era precisamente una influencia positiva para el escritor peruano. Y más allá del plano sentimental, existe una percepción crítica sobre la trayectoria amorosa de Isabel, especialmente si se analiza desde el punto de vista de sus hijos. En todos sus romances parece repetirse un patrón: hombres influyentes, bien posicionados social y económicamente, con apellidos de peso. Esa tendencia ha generado no pocas tensiones familiares, y según algunos allegados, Mario Vargas Llosa no fue la excepción en esta dinámica. De hecho, se dice que el interés de Mario por Isabel no fue algo repentino, sino que ya la tenía en el radar desde mucho antes de iniciar su relación formal. Este detalle, aunque aparentemente anecdótico, cobra importancia a la hora de entender la magnitud del vínculo que compartieron y las complejidades que lo rodearon. Todo esto suma a la consternación que ha generado su partida, no solo entre sus lectores, sino también en quienes compartieron capítulos importantes de su vida. Así lo relata Marisa Martín Blázquez, quien hace una observación relevante sobre Isabel Preisler, señalando un hecho curioso: justo fallece Miguel Boyer, y a los 8 meses comienza una nueva etapa en la vida sentimental de Isabel. Yo, personalmente, ya había plasmado en uno de mis libros anteriores precisamente esa misma idea que ahora menciona Marisa, esa especie de afecto profundo, ese interés mutuo, esa atracción latente que Vargas Llosa sentía por Isabel desde mucho antes de que se formalizara públicamente su relación. Todo se remonta a 1986, año en el que ella le realiza una entrevista para una de las publicaciones más emblemáticas de la prensa del corazón. Fue en ese encuentro donde, según se cuenta, surgió una conexión inmediata, un enamoramiento espontáneo, lo que popularmente se conoce como un flechazo. A partir de ese momento, comenzaron a compartirse espacios, veranos en común, escapadas a destinos vacacionales coincidentes, y así fue consolidándose un vínculo que, aunque aún no oficializado, era evidente para quienes les rodeaban. Para muchos, lo que ocurrió años después no fue más que la consumación de una historia que tal vez siempre estuvo latente, que quizás no había tenido oportunidad de materializarse antes, pero que encontró su momento y se hizo pública. Sin embargo, lo complicado vino después, cuando aparecieron las tensiones relacionadas con el legado económico del escritor. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuál fue realmente el trasfondo del conflicto? La herencia, sin duda, fue un factor determinante. El impresionante patrimonio acumulado por Mario Vargas Llosa, valorado en más de 10 millones de euros, fue un elemento decisivo en la ruptura con Isabel.
Las habladurías y versiones más extendidas, algunas confirmadas por periodistas de renombre como Juan Luis Galiacho, apuntan a que el punto de inflexión fue la decisión de Mario de excluir a Isabel del testamento. Al parecer, esta determinación provocó una reacción de enojo desproporcionado por parte de Preisler, una especie de estallido emocional que acabó por dinamitar la relación de pareja. Y no estamos hablando solamente de bienes materiales. El legado que deja Mario Vargas Llosa es también de una magnitud intelectual inigualable. Él mismo lo expresó alguna vez, su forma de existir se resumía en escribir. Pero además de una vida dedicada a las letras, construyó una sólida base financiera gracias a una carrera repleta de reconocimientos, contratos editoriales y movimientos estratégicos que le permitieron amasar una fortuna considerable. Durante su matrimonio con Patricia Llosa, adquirió diversas propiedades distribuidas por el mundo, apartamentos en Nueva York, Londres, Lima, Punta Cana y, por supuesto, Madrid, siendo esta última residencia considerada como el verdadero tesoro inmobiliario del conjunto, con un valor que supera el €1.000.000. La dinámica patrimonial cambió cuando conoció a Isabel Preisler. Él mismo llegó a declarar públicamente que su relación con ella marchaba maravillosamente bien. Tras su separación definitiva de Patricia, Mario se distanció de su tierra natal, y ella se quedó con gran parte de los inmuebles compartidos. A pesar de esa pérdida, él jamás perdió su estabilidad económica. Por cada libro que firmaba obtenía anticipos de más de €1,500.000, además de mantener un contrato con el diario en el que colaboraba con frecuencia, con una retribución anual de aproximadamente €200.000. Sumado a eso, por cada conferencia, charla o aparición pública, los honorarios que recibía podían alcanzar cifras astronómicas, superando en algunas ocasiones el €1.000.000 por evento. Por lo tanto, considerar que su fortuna ascendía solamente a €10 millones parece una estimación modesta. Personalmente, estoy convencido de que el monto real era bastante superior. Estamos hablando de un hombre que trabajó incansablemente durante décadas, cuya firma y presencia eran valoradas a nivel internacional, y cuyo prestigio como Premio Nobel de Literatura no solo le abrió puertas, sino que también le aseguró contratos y acuerdos multimillonarios. Resulta, como mínimo, curioso que determinados medios de comunicación dirijan su atención directamente hacia Isabel Preisler, señalándola casi de manera automática como protagonista de uno de los aspectos más controvertidos tras el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Según ha trascendido, en el momento en que ella se entera de que el escritor la ha eliminado de su testamento, su reacción fue especialmente intensa. Al parecer, en una primera versión del testamento redactada durante la etapa en la que mantenían su relación sentimental, él había contemplado dejarle algún tipo de beneficio, probablemente relacionado con bienes inmuebles u otra clase de activos. Sin embargo, en una versión posterior y definitiva del documento, esa mención habría sido completamente eliminada, algo que habría generado gran conmoción en el entorno de Isabel. También se ha especulado con que existía un vínculo afectivo notable entre Mario y Tamara Falcó, hija de Isabel, y que incluso podría haber sido considerada para recibir alguna parte del legado, pero, por ahora, todo eso permanece en el terreno de la conjetura. No obstante, lo que no deja de llamar la atención, y que ha sido objeto de comentarios durante años, es el patrón que parece repetirse constantemente en la vida amorosa de Isabel Preisler. Siempre ha mantenido relaciones con hombres que comparten un perfil muy concreto. Todos ellos pertenecen a la élite económica y social, son reconocidos públicamente y cuentan con apellidos de peso en la esfera pública. Nunca se le ha conocido una relación con alguien ajeno a ese universo, como podría ser, por ejemplo, una persona de clase trabajadora, alguien sin notoriedad ni fortuna, como un profesional de oficios comunes. Esa reiteración en el tipo de pareja elegida da mucho que pensar, para algunos, no deja de ser llamativa. A esto hay que añadir el importante ingreso económico que recibió Mario Vargas Llosa tras ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2010, reconocimiento que vino acompañado de una cuantía cercana al €1.000.000, cifra nada despreciable que se sumó a su ya considerable fortuna. Tras la ruptura definitiva con Isabel, él retomó el contacto y la cercanía con su núcleo familiar más íntimo. De hecho, hace solo unos días se le pudo ver celebrando su 89 cumpleaños rodeado de sus seres queridos, lo cual demuestra que había una clara intención por parte de Mario de cerrar sus últimos capítulos de vida en armonía con los suyos. Ahora bien, la gran incógnita que flota en el aire es, ¿quiénes serán los destinatarios de la considerable herencia que deja tras su partida? Aunque algunos descartan una disputa legal o una guerra abierta entre familiares por cuestiones de dinero, lo cierto es que todo apunta a que Isabel no formará parte de los beneficiarios. Ella, muy probablemente, observará todo este proceso desde la distancia, ya que Mario, según fuentes cercanas, dejó todo organizado y cerrado con precisión. Al principio, se rumoreó que había tenido la intención de cederle algún tipo de vivienda o propiedad,
pero esa versión ha sido desmentida, y todo indica que la reorganización de su patrimonio tras el divorcio tuvo un objetivo claro: asegurar que el núcleo de su legado económico, especialmente lo correspondiente a sus derechos de autor, quedara íntegramente en manos de sus hijos. Estos derechos, como bien se sabe, no tienen una fecha de caducidad inmediata, se prolongan indefinidamente, generando ingresos constantes a lo largo del tiempo, sin importar cuántos años transcurran desde el fallecimiento del autor. Así que serán sus hijos quienes perciban esos beneficios durante generaciones, algo que no solo es comprensible, sino que resulta perfectamente lógico y coherente. Porque, al fin y al cabo, las relaciones de pareja pueden terminar, fluctuar o desaparecer, pero los vínculos entre padre e hijo son permanentes, inalterables, y llegado el momento del adiós definitivo, son ellos quienes portarán su apellido y preservarán su legado intelectual y humano. Considero relevante compartir un vídeo que me ha parecido digno de atención, aunque debo reconocer que Mercedes Milá no es precisamente una persona que me genere especial simpatía o cercanía. Sin embargo, en esta ocasión he expresado unas palabras que, honestamente, considero que están completamente acertadas y cargadas de verdad. Justamente comentábamos antes entre nosotros si realmente Mario había retomado una relación sentimental con su esposa o si lo suyo era más bien una situación de convivencia por compromiso familiar, una especie de reencuentro por el bienestar común, una alianza afectiva sin que necesariamente existiera un vínculo romántico o físico. Pero en el fondo, ¿acaso eso tiene importancia ahora? ¿Realmente importa si retomaron la relación de pareja en el sentido tradicional o si simplemente se acompañaban mutuamente en los últimos años de vida? Pues no, no lo tiene. Esas son trivialidades propias del cotilleo cotidiano, de esa necesidad de especular con aspectos íntimos que, en este contexto, no deberían ocupar ni un segundo de atención. Mercedes lo expresa con total claridad y lucidez cuando dice que, si lo que se pretende averiguar es si volvieron a mantener relaciones sexuales, entonces estamos perdiendo completamente el foco. ¿Cómo es posible que, ante una historia tan humana y conmovedora, lo que más le preocupe a la gente sea si compartían o no la cama? Hablamos de un hombre que ya estaba en una etapa avanzada de la vida, cercano a los 90 años, y que lo verdaderamente importante no era su vida íntima, sino el reencuentro con quien había sido su compañera de vida durante más de medio siglo. Lo valioso es que se volvieron a mirar con amor, que se reconocieron el uno al otro como parte fundamental de sus vidas, que decidieron no soltarse nunca más de la mano y permanecer juntos hasta el final. En este proceso, los hijos jugaron un papel determinante, en especial Morgana, quien se implicó de forma significativa para facilitar ese reencuentro emocional y familiar. Y eso, más allá de cualquier morbo o especulación, constituye una verdadera lección para todos. Una enseñanza sobre el valor de los vínculos profundos, de los afectos que sobreviven al paso del tiempo, de la reconciliación y del respeto mutuo. En tiempos donde prevalece el egoísmo, donde los lazos familiares muchas veces se quiebran por tonterías, que una familia logre reunirse, sanar heridas y acompañarse en los momentos finales es un ejemplo que debería inspirar al mundo entero. Por eso resulta indignante ver cómo, en vez de valorar ese gesto, algunas personas se dedican a esparcir veneno en redes sociales y en programas de televisión, emitiendo juicios crueles y gratuitos, diciendo sin pudor que Mario Vargas Llosa era un individuo dominado por los celos de forma enfermiza. ¿De verdad estamos escuchando eso? ¿Acaso tiene sentido calificar así a un hombre que a sus casi 90 años decidió volver al lado de la mujer con la que compartió gran parte de su existencia? Él no regresó por deseo carnal ni por ningún tipo de interés, volvió por amor, por respeto, por historia compartida, porque ella era la madre de sus hijos y esa condición jamás se pierde. Puedes rehacer tu vida con otras personas, puedes vivir nuevas etapas, pero la madre de tu hijo es única, y ese lazo permanece para siempre. Por eso considero que en este caso Mercedes Milá ha estado más que acertada al destacar lo extraordinario que ha sido, desde una perspectiva familiar, que se hayan reencontrado, respetado y acompañado en esa última etapa de vida. Mario se marchó rodeado del calor de su familia, dejando atrás cualquier rencor y ofreciendo al mundo una muestra de dignidad, reconciliación y humanidad. No quiero emitir juicios ofensivos hacia nadie, pero pienso que más de uno debería reflexionar profundamente sobre este tipo de actitudes, porque en contraste, el caso de Isabel Preisler plantea muchas preguntas. ¿Cuántos hombres se le han atribuido a lo largo de los años? ¿Cuántos romances públicos ha protagonizado? Y sin embargo, al final de todo ese camino, lo que queda es una imagen de aparente soledad, marcada por un modelo repetido una y otra vez, el del hombre influyente, adinerado, perteneciente a la clase alta, al que se accede más por estatus que por conexión genuina. Esa obsesión por lo superficial, por mantener una imagen impecable ante la sociedad, por salir bien en las fotos y ser siempre objeto de admiración, puede tener un coste personal elevado.
Frente a todo eso, lo que deja Mario Vargas Llosa en sus últimos días es una lección de vida, de lucha emocional, de reconstrucción afectiva y sobre todo de perdón. Así que me quedo con eso, con ese legado humano que trasciende la fama, el dinero o la apariencia, y que debería hacernos pensar a todos. Por tanto, creo que este tema lo podemos cerrar aquí, quedándonos con lo que realmente importa. ¿Qué opináis vosotros? La esposa permanece en estado de conmoción, sin emitir ningún tipo de declaración pública hasta el momento, lo cual ha dado pie a numerosas especulaciones. Ya se empieza a hablar en ciertos círculos de que podría avecinarse un conflicto a nivel mediático, ahora que Mario Vargas Llosa ha fallecido, y que su esposa o exesposa, según como se quiere interpretar su vínculo, podría, eventualmente, romper el silencio mediante un comunicado oficial o incluso mediante una exclusiva para algún medio de comunicación. Personalmente, no creo que esto vaya a suceder, al menos no por un deseo de protagonismo por parte de ella. Me da la impresión de que es una mujer con la suficiente serenidad, compostura y respeto por el momento como para no caer en esa dinámica de exposición pública innecesaria. No necesita estar en el centro del foco mediático, y mucho menos en un instante tan delicado como este, donde el duelo y la intimidad deberían prevalecer por encima de todo. En cambio, cuando hablamos de Isabel Preisler, la percepción es distinta. No descartaría en absoluto que, llegado el caso, decidiera ofrecer su testimonio, incluso en un formato exclusivo, a través de una entrevista o aparición cuidadosamente planificada. Está en todo su derecho, por supuesto, y además sería un movimiento que tendría gran repercusión, sobre todo para quienes seguimos de cerca estos temas y los comentamos desde diferentes ámbitos. Una declaración suya alimentaría el interés general y serviría para arrojar luz sobre aspectos hasta ahora desconocidos de su historia con el escritor. En cualquier caso, esto queda abierto al juicio de cada uno. Que cada cual forme su propia opinión, si lo considera oportuno, que contribuya al debate, porque desde luego este asunto no dejará de dar que hablar en los próximos días. Gracias de corazón por estar ahí, por darle al play, por tomaros el tiempo de comentar, compartir vuestras opiniones y formar parte activa de esta comunidad que sigue creciendo día tras día. Cada mensaje, cada suscripción, cada apoyo, le da sentido a todo lo que hago y me recuerda por qué empecé este camino. Así que, si os gusta el contenido que publico y os sentís conectados con lo que comparto, no lo dudéis. Suscribíos al canal, activad las notificaciones para estar siempre al tanto de las novedades, y dejadme vuestras impresiones en los comentarios, que siempre leo con atención y valoro muchísimo. Muy pronto estaré de vuelta con nuevos vídeos, temas apasionantes y muchas más reflexiones sobre el mundo del entretenimiento, la televisión, la cultura y todo lo que sucede detrás de los focos. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por ser parte de esta aventura.